por supuesto, como bien lo adelantó Nicolás, la idea es que sea participativo, al estilo, ahora se utiliza mucho el conversatorio, y vamos a utilizar algunos disparadores para realizar o efectuar opiniones y después continuamos un poco más. Un poquito, como bien lo señaló en el título con el cual se publicó la charla, es un poco hablar de la defensa penal, pero no hacerlo de forma tan acartonada o simplemente basada en las normas que todos conocen. Yo saludé casi la mayoría, todos están imbuidos, empapados de lo que es el sistema penal y de la normativa, abogados de años en la materia, sin lugar a dudas. Compartir un poco las experiencias y mi opinión, desde ya que es una opinión, y es la opinión de Toniolo, no la del Servicio Público de la Defensa Penal, lo aclaro al ingreso nomás de la charla. Pero son algunos tips, algunas experiencias que les pueden servir, creo que a los que son defensores, sumado por supuesto al bagaje que ya traen incorporado de tantos años, o quienes inclusive realizan sus primeras armas, para poder entender cómo funciona este sistema penal. A modo de introducción, como todos conocen, yo siempre digo que el proceso penal es una maratón, no es una carrera de 100 metros. O sea, el proceso penal, no digo el juicio, hablo todo el proceso desde su comienzo, es algo largo, hay que ser paciente, no es para atolondrados, precisamente, no es, y eso cada uno lo evaluará, hasta yo mismo me lo evalúo día a día, para personas que no puedan soportar la presión, porque se está bajo mucha presión. No somos médicos cirujanos, pero está en juego muchas veces la libertad de una persona, y se lo digo por experiencia. Uno por ahí, por supuesto, en la vida va reuniendo éxitos y fracasos. Normalmente son mayores las veces que uno falla que las que acierta, pero por ejemplo, sobre eso he tenido, si bien es verdad que tengo 3 absoluciones, también he tenido condenado a prisión perpetua y a 2 o 3 penas superiores a 20 años. Entonces uno, por supuesto, va aprendiendo de las estrategias que utilizó, más allá de que muchas veces no importa la estrategia que uno utilice, las cartas están echadas. El abogado defensor magia no hace, milagros no hace, pero es como el paracaídas de la locomotora que es el Ministerio Público, la acusación o la Fiscalía o el Estado persiguiéndote penalmente. Se va a llevar puesto todo, porque es así. Entonces tratamos de abrir un paracaídas lo más amplio posible para frenarlo. Muchas veces precisamente es un paracaídas en una locomotora, pero por lo menos que disminuya su velocidad y que no impacte de lleno con la cantidad de años que muchas veces solicitan, que a mi entender, y ahora vamos a explicar un poquito y tiene que ver con la estrategia, son elevadas. Desde ya que una estrategia de defensa penal se empieza a labrar o a realizar desde el primer momento, es decir, desde la primera entrevista que uno efectúa con nuestro defendido, con nuestro justiciable, como bien dice Nicolás, siempre te gusta esa palabra, justiciable, nuestro pupilo procesal. Desde ese momento empieza, por supuesto, a elaborarse la estrategia. Siempre desde ya generando el rapport o relación de confianza para que se abra con nosotros. Muchas veces, y creo que a todos les ha sucedido, que no nos dicen la verdad, por más que le garanticemos que lo que digamos no va a ser compartido, no va a ser informado, por supuesto, pero muchas veces no nos comunican la verdad. Y eso es importante, tratar de generar una relación para que nos brinden la mayor cantidad de información posible. Siempre empiezo con la siguiente palabra: contame qué pasó, por qué estás acá, por qué crees que estás acá. No le pregunto por el delito puntualmente, porque ustedes saben que
defendemos en la mayoría de las veces, por lo menos en la defensa pública, los más vulnerables, y hay veces que no entienden, no comprenden el alcance de la situación en la que están insertos. Entonces, al hacer una pregunta amplia, te transmite una información que nos puede servir para buscar testigos, para buscar algunos otros elementos que, si nos circunscribimos solamente al delito por el cual lo detuvieron, no la vamos a tener. Entonces, comienza este proceso penal. Por supuesto que dentro del sistema que prevé nuestro digesto procesal, en este orden de mayor a menor en cuanto a la forma de convocar, de traer al imputado o al que va a ser imputado, el sindicado del proceso penal, lo primero que debe proceder es la citación, ¿verdad? Ahora vamos a hablar las situaciones cuando, según el artículo 214, se permite que se detenga a alguien. Ese artículo fue reformado en el año 2018. Si mal no recuerdo, la ley 13.746, y ahora se flexibilizaron los elementos a considerar a la hora de privarle de la libertad a alguien. Antes se requerían los mismos elementos, los mismos presupuestos que para que proceda la prisión preventiva. Ahora no, ahora es más laxo. Eso no quiere decir que pueda actuar arbitrariamente el fiscal y pueda detener sin más. Los contralores que ahora se le exigen y se le aplican al fiscal son los que antes se pretendían que se le aplica al juez de instrucción. Es así, el poder muchas veces tiende, y hablo en general, a ser arbitrario. Quien tiene poder lo ejerce. Entonces, habiendo colocado en claro, habiendo puesto en claro que la primera regla es la citación, vamos a ceñirnos cuando ya la detienen a la persona. La detienen y nos convocan a audiencia. Ustedes saben muy bien que la primera audiencia es la de control de legalidad de la detención, donde precisamente por parte de la defensa y del juez, que son jueces de garantía, los jueces de la investigación penal preparatoria, por supuesto, vamos a corroborar si existían esos elementos para detener a una persona, para privarla de su libertad ambulatoria. Como dije, si bien se flexibilizó esa posibilidad, ahora el fiscal cuenta con menos requisitos a la hora de detener a alguien, no implica que, como dije, sea arbitraria esa decisión. Si bien puede existir la orden escrita de acuerdo al fallo Ramírez, que siempre se cita, que es un fallo que resolvió la Corte Suprema, porque tanto la Constitución Nacional como la provincial hablan de juez que puede detener. Acá el que detiene es el fiscal, pero bueno, habiendo zanjado en el nuevo sistema el rol que le compete a cada uno, esa orden puede ser escrita, pero puede existir arbitrariedad. Eso la Convención Americana lo establece, exige razonabilidad, porque la arbitrariedad, ¿cómo se puede componer? Por la falta de razonabilidad, o como también lo estableció la Corte Interamericana en Fleury versus Haití, donde habla de la falta de proporcionalidad, es decir, la falta de razonabilidad o irrazonabilidad y la falta de proporcionalidad. ¿Cuándo puede ser eso? Cuando se libra una orden para delitos que no son perseguibles de oficio, que hace falta que se remueva ese obstáculo que requiere la instancia privada, para otros que son perseguibles de oficio, pero tiene una pena no privativa de la libertad. Puede ser que exista, pena privativa de la libertad, pero no tiene antecedentes penales, podría haber procedido una citación, era muy difícil que en el peor de los escenarios no le correspondiera una condena de ejecución condicional, es decir, que no sea una condena efectiva. En esos casos también hay que estudiarlos, porque siempre, o por lo menos es mi opinión, que exista la posibilidad de plantear la ilegalidad de la detención, hay que hacerlo. No es para plantearlo en todos los casos, porque perderíamos credibilidad,
pero si existe la posibilidad de plantearlo, porque encontramos algunos de los elementos que estoy mencionando, que son simplemente a título ilustrativo, podemos fallar, es decir, el juez puede resolver o fallar, utilizando otra vez la misma palabra, en contra. Pero ya si tuvimos un argumento, lo vamos a hackear al acusador penal en el momento de solicite la prisión preventiva. Puede sostener las dos decisiones el magistrado, pero ya es más difícil si en realidad tenemos un buen argumento. Entonces, hay veces yo, en la experiencia mía, lo he planteado con resultado favorable, he tenido 4 o 5 veces que los magistrados o las magistradas han resuelto ilegal la detención. De más está decir que el fiscal no puede detener para investigar, sino porque investiga, detiene. Entonces hay que prestar especial consideración a los horarios. Una cosa es que con elementos suficientes se detenga para que no entorpezca el procedimiento, porque precisamente ahora los elementos que quedaron o los presupuestos son, en el artículo 214, cuando existiera posibilidad de que entorpezca el proceso o peligro de fuga. Y la probable autoría y participación en un hecho delictivo, ¿verdad? Pero no hay que confundir la posibilidad de que entorpezca un proceso que tuvo una iniciativa real, que se haya detenido, por ejemplo, en base a rumores, para después conseguir los elementos que justifiquen la detención. O sea, una cosa es los elementos que se tienen al principio para poder detener y después, obviamente, lo que ingresa dentro de lo que es la cautela para que no entorpezca lo que sigue, y otra cosa es directamente que en uno de los casos que resolvieron favorable para la defensa fue así, habían detenido sin elementos y en las 72 horas posteriores fueron colectando elementos. Entonces eso es algo muy importante como para empezar a elaborar una defensa eficiente y efectiva. Leo un ejemplo concreto. Por ejemplo, esto fue durante la pandemia. Un magistrado o una magistrada, no voy a utilizar, por supuesto, no voy a utilizar nombre, voy a decir la causa B, la causa A, que ni siquiera es la primera inicial del apellido. Entonces, pero por ejemplo en esta, la orden de detención fiscal esgrime la siguiente motivación. Esto en sus fundamentos lo escribe el magistrado. ¿Qué dice el fiscal? La conducta de D no se ajusta a las disposiciones sanitarias correspondientes, poniendo en riesgo la salud de toda la población, quien además cuenta con legajos con causas penales en trámite. ¿Qué tiene que ver los legados a causa penal en trámite para justificar una detención? Evidentemente, si está en libertad o no son de mucha gravedad o por algún motivo está en libertad. O sea, eso no puede traerse a colación porque, la detención no tiene que ser utilizada para evitar la reiteración delictiva, que es una cuenta pendiente del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Es decir, el que reitera su conducta, es cierto que es un problema, porque a lo mejor son delitos menores, no se lo puede, entre comillas, sacar de circulación, pero tampoco se lo puede detener. Siempre digo que la justicia no soluciona los problemas de seguridad o de inseguridad. Eso ingresa dentro de un análisis muy amplio que excede, por supuesto, al motivo de esta charla, pero no se hace prevención deteniendo, ni mucho menos. Entonces, ya vamos observando que no es un argumento que corresponde. Dice, cuenta con legajos con causa penal en trámite, según lo registrado en su correspondiente planilla prontuarial, de suerte tal que en estado de libertad no contamos con garantías que el imputado ajuste su conducta a la norma y que no volverá a incurrir en conductas similares a la corroborada. Justamente lo que acabo de decir. O sea, parecería, de hecho lo dijo, la Fiscalía lo dijo en la audiencia. Insisto, no es ministro de Seguridad, es fiscal. Disculpame, ese es el argumento para ordenar la detención. Exactamente. No volverá a tener la prisión preventiva. No, esto para la detención. O sea, en esta causa, en la audiencia de control de legalidad de la detención, la magistrada o el magistrado resolvió que era ilegal esa detención, porque era arbitraria. Porque si bien, por supuesto, todos sabemos, todos vivimos lo que fue la situación del COVID,
podía proceder la citación. Es decir, aprehensión policial, hasta ahí vamos bien, y citación. ¿Por qué la detención? Bueno, me corto ahí. Ahora, ¿cuáles son los favorables que podemos obtener de una declaración de nulidad o invalidez procesal de la detención? Anoté 3. La inaprovechabilidad de toda la evidencia obtenida a partir de esa detención ilegal, eso en 2 casos, y también sería para hacer una clase sobre eso, de última, en otra oportunidad, Nicolás, Lucas, lo compartimos, es sobre las requisas domiciliarias, hasta qué punto, sin una autorización de allanamiento, una persona puede autorizar, o mejor dicho, hasta qué punto esa voluntad no estuvo viciada a la hora de permitir que se vulnere, porque todos sabemos que el domicilio es inviolable, lo dice el artículo 18, hasta qué punto con 5 policías diciéndote me dejas entrar, no se verifica lo que, y esto a mí me gusta siempre, que lo explica muy bien, es Carlos Edwards, un abogado santafesino, lo que la jurisprudencia norteamericana entendió como coacción inherente, ese estado de asimetría. 5, 6, 7 policías, lo he visto en filmaciones, y el imputado no deja pasar, y te digo que no, yo qué sé, si no me van a pasar por arriba, si no entran, no sé, 1 contra 5, son en estado, están armados. ¿Hasta qué punto fue libre? No estuvo viciada esa voluntad. Bueno, en concreto, en 2 situaciones que yo me acuerde, el magistrado declaró ilegal ese allanamiento de morada, esa requisa, por consiguiente ilegal la aprehensión, ilegal la detención, ilegal los elementos que se secuestraron. Por consiguiente no solo recuperó la libertad, sino que esos elementos no van a ser poder tenidos en consideración a la hora de continuar con el proceso penal. Como dije, lo que genera esta resolución de ilegalidad o invalidez o nulidad de la detención es la libertad del imputado y, bueno, eventualmente la posibilidad de alguna actuación para analizar responsabilidades administrativas tanto del policía como del fiscal, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es precisamente que se pueda controlar esto, que sea el primer paso en una larga carrera que acabo de decir que es el proceso penal, y que se empiece, y voy a utilizar muchas metáforas futbolísticas, se empiece a trabar fuerte de entrada. O sea, esto, como dije, no es para livianos, y acá hay que trabar fuerte, porque si no, la mayoría de los casos, yo siempre digo, yo soy de Rosario Central, o sea, imagínense cómo sufro desde que nací prácticamente. Esto cada vez que en los casos realmente importantes, que son los que se llevan a juicio, como si juega Rosario Central en Real Madrid, van a hacer 25 goles. Entonces muchas veces se trata de aprovechar lo poco que tenemos para realizar una defensa eficiente más allá del resultado, y después cuando tratemos, si alcanza el tiempo, tratemos el tema de las objeciones, cómo deben ser utilizadas tácticamente. Las objeciones, o sea, esos incidentes que se forman o se formulan durante el juicio oral. Bueno, ahora pasamos a la audiencia imputativa, establecida en el artículo 274, la audiencia de imputación de cargos o atribución de cargos. Primer requisito, por supuesto, para después poder pasar a la discusión de medidas cautelares. El fiscal les informa, por supuesto, que la plataforma fáctica, como nos gusta decir, es decir, los hechos, y cómo esos hechos encuadran, se encasillan en un tipo penal, en una figura penal, o en varias figuras penales, o en varios tipos penales. Después se le, obviamente, otorga la palabra a la defensa y se le otorga la palabra al imputado. Ahora les pregunto, ¿qué hacemos? Acá no hay ninguna verdad revelada, además está decir que son opiniones. ¿Declara o no declara el imputado? A ver, escucho, opiniones. La mayoría de las veces
no va a declarar por una cuestión de que A ver. con el principio de inocencia a su favor. Es decir, introducir ya sea una postura o una teoría tuya dentro de esa audiencia, ya a lo mejor te va a encontrar limitado a lo que puede ser el curso de la investigación, donde pueden surgir nuevos elementos que hagan variar esa postura, y muchas veces yo creo que nos ha pasado a todos que nuestra teoría del caso se va transformando, a veces en gran medida, a veces no, a medida que avanza la investigación. Ni hablar que si bien la primera charla que nosotros tenemos con nuestro cliente, en este caso vos con tu asistido, suelen ser largas y suele ser muy importante, en lo sucesivo, las siguientes charlas que vos tenés, entrevistas que tenés, van surgiendo cada vez más elementos. Bien. Y eso se relaciona directamente con lo que va surgiendo de la investigación. Bien, muy bien, bueno, comparto. No sé si alguien quiere compartir otra opinión, pero yo comparto. En la audiencia imputativa, es decir, todavía recién empieza, estamos en los albores de la investigación. Bien lo dijo el colega, es decir, primero, está bien, muy bien explicado. Primero porque ya nos encasillaría en cuanto a la teoría del caso o la estrategia a seguir o la hipótesis o nuestra versión de los hechos, que después vamos a hablar lo importante que es en juicio. Por eso digo, el proceso hay que analizarlo desde un punto de vista estratégico. Acá no hay que declarar, después vamos a ver que en el juicio sí hay que declarar. Ahora vamos a ver por qué digo eso y por qué lo justifico. No, el libro lo dejé en el maletín. Después le voy a decir un librito, no, lo dejé en el maletín. Que justamente coincide, yo ya lo pensaba, pero coincide con lo que pensaba, pero no me quiero adelantar. Exactamente, en la audiencia imputativa mi opinión es que no tiene que declarar, a no ser que sea, después vamos a ver por qué, la declaración del imputado en el litigio adversarial. El autor es Fernando Carvajal, es un autor chileno, después vamos a traer algunas cuestiones en consideración que comparto plenamente y desde la experiencia también. Pero bueno, ciñéndonos a lo que conversaba, en primer lugar porque nos puede encasillar, digamos, encorsetar en lo que va a ser nuestra teoría del caso. Recién se están empezando a colectar elementos. Más importante, le podemos dar información al fiscal que no tiene, a lo mejor elementos que no sabe, que no tiene, que no se le ocurrió, no le dijeron todavía, no, y se lo damos nosotros para que lo busque, ¿verdad? Y esto está relacionado también, y ya cuando ingresamos al debate o a la discusión de las medidas cautelares, normalmente cuando se detiene, normalmente se solicita a posterior la medida cautelar de mayor impacto, que es la prisión preventiva. Para que proceda la prisión preventiva, está establecido en el artículo 220, que es tributario del artículo 205, cuando habla de las medidas cautelares en general, que habla de, por supuesto, la apariencia que tiene que existir, o el bonus fori, como se le llama, la apariencia de que esa persona realmente está involucrada o que hay elementos para considerarla que cometió un hecho. Después también habla de la existencia de una peligrosidad si no se despacha la medida cautelar. También la proporcionalidad que tiene que existir entre la medida cautelar y la cautela, lo que se está cautelando, que el artículo 205 vendría a ser el artículo madre al cual tributan todo, porque el artículo 205 también no necesariamente tiene que ser una medida de coerción personal, sino también se establece para las medidas de coerción reales o las fianzas y demás. Por eso el inciso 4 habla de la contracautela cuando el que la solicita o la exige es el querellante. Pero después sigue analizando el artículo 220, los tres incisos del artículo 220. El inciso primero establece, por supuesto, que debe existir la probable autoría o participación punible, y ahora voy a hablar al respecto, de a quien le atribuyeron cargos. El segundo inciso es que, por supuesto, que la condena que le pueda corresponder sea de efectivo cumplimiento, entonces, que no sea posible que la condena sea de ejecución condicional. Y el tercer inciso habla de la peligrosidad procesal, el peligro de fuego de entorpecimiento.
Esto el juez Bernacchia de la Cámara lo estableció muy bien, dice que el artículo 220 consta de 2 presupuestos y un fundamento. Los 2 presupuestos, el inciso primero y el inciso segundo. El fundamento está establecido en el inciso tercero. Bueno, ya ahora, ingresando a la discusión de esos incisos, hago otra vez la misma pregunta. ¿Discutimos la probable autoría o participación o no la discutimos? Se tienen que dar los 3 elementos para que proceda la prisión preventiva. Discutimos la... A ver, esto no... Depende del caso, ya sé, pero a ver, díganme por qué sí o por qué no. El por qué sí estaría dado con respecto a la coautoría a veces. Porque vos que estás en un lugar determinado junto con alguien que realiza un hecho, aunque no lo sepas, te podés comer una coautoría, una participación o lo que fuera. ¿Y no le está adelantando estrategia al fiscal? Sí, pero con eso te podés comer una pena igual al autor. No, esto recién empieza, eso es un juicio. Eso es un juicio, lo que vos decís está bien, Cacho, es un juicio, lo que te podés comer. No. Esto recién empieza. Pero, ¿cómo? Seguimos de la misma que hoy. No, pero está bien lo que dices, pero ese es el dilema. A ver, uno discute, salvo caso, me pasó en una oportunidad donde un muchacho que había realizado un robo, porque había sacado con fuerza un celular, no lo detiene, con buen tino el fiscal, le otorgan la libertad y roba con el dedo así en el kiosco de la esquina. Bueno, ahí sí quedó detenido. Cuando yo lo voy a ver en la celaduría, había un tacho de agua, un agua podrida, inmunda, había un barbijo y se pone el barbijo. No. Y yo lo entrevisté y no estaba en sus cabales, pero no creo que eso haya sido actuado. Me pongo en contacto con un familiar y me dice, no, es esquizofrénico. Era de Chaco, lo habían subido a un colectivo en Buenos Aires, tenía que llegar a Chaco, no llegó. O sea, se robó, primero había gustado un celular ahí de uno de los otros pasajeros. Bueno, a través de gente que conozco en Chaco, de la policía, pude contactar al psiquiatra que lo atendía. Me dice, no, es esquizofrénico, si no tiene la medicación, lo estoy resumiendo, si no tiene la medicación, realmente no sabe lo que hace. Esquizofrénico, diagnosticado, medicado, yo lo atiendo, un hombre grande, me dice, lo atiendo desde que el chico tiene 16 años, tenía 30, conseguí que se conectara por Zoom a la audiencia. Bueno, ya está, o sea, ahí se terminó. Era inimputable, se terminó, no había forma de... ¿Cómo no voy a discutir la probable autoría o participación? Punible, esta era inimputable, no punible, dice el artículo 34. Entonces, esa es una excepción. Ahora, cuando vamos al otro tipo de situaciones que Cacho hizo una buena introducción, en el afán de lograr la libertad de nuestro defendido, transformamos esta audiencia de medida cautelar en un mini juicio que no fue pensado para eso, pero bueno, también, obviamente, el imputado tiene derecho a defenderse. No logramos la libertad y adelantamos toda la estrategia defensiva. El problema, hablando, sí, por favor. La idea de Cacho, es qué conseguís y qué perdés en esa discusión del mini juicio, como vos decís, ¿no? Porque, ¿qué conseguís? claro, conseguís poco. Lo que te jugás a conseguir es la libertad, ¿no? La no concesión de la prisión preventiva. El problema es que lo que vas a discutir en cuanto a ese punto, creo que choca con una valla bastante difícil de superar para los defensores, que es el estándar exigido de probabilidad, para que proceda, el estándar de probabilidad de autoría. Entonces vos vas a querer discutir, y muchas veces muchos defensores pretenden salir a discutir la inocencia en un ámbito en donde creo que no es el apropiado, y terminás aportando mucha información al fiscal, que creo que en definitiva eso es lo que perdés. Desde ya, ahora antes de cederle la palabra a Claudia, todo esto que diga, obviamente no. Nunca más una absolución, nunca más Bueno, ahora, no, por supuesto nada. Bueno, no, pero antes de cederle la palabra a Claudia, y justo para relacionarlo directamente a lo que dice Marcelo, exactamente, ¿qué es la probabilidad? A mí me gusta mucho como lo define Alvarado de Lloso. Alvarado de Lloso dice que la probabilidad es la medida de la posibilidad.
de que ocurra algo. Y hay un alumno de Alvarado Belloso que es guatemalteco, que se llama Mario García Velázquez también, que habla mucho sobre este tema, y él dice, claro, cuando dice la probabilidad, ¿en qué porcentaje? ¿En 10%, 20%, 50%? Con que sea un 10%, ese inciso ya lo tiene. Ese inciso ya lo tiene. Vamos a invertir tanto para discutir un inciso que con muy poquito lo gana. Y vamos a adelantar, por eso digo que es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Nos quememos las naves, todo lo que tenemos, pero en el afán obviamente quiere salir. Yo he tenido ahora, hasta imputados me han pedido perdón. Yo le dije, por favor no declaré, pido perdón, y no salió. Y ya confeso, porque ustedes saben que después mareados pueden traer a colación todas, pueden ingresar al debate todas las declaraciones previas que hayan realizado el imputado. Sí, Claudia. Bien, al ser una audiencia de la investigación, las partes tienen que argumentar. Pero esta argumentación no es, debe de tener un sustento en alguna evidencia. Es decir, no pueden ir a hablar por hablar si no lo pueden sustentar, por ejemplo, con una testimonial. En el caso que vos diste, por ejemplo, vos llevaste al psiquiatra, Sí. o sea, tenés una evidencia que va a avalar tu postura. Yo creo que eso es importante a tener en cuenta si vos evaluás también, ¿no es cierto?, el costo-beneficio de utilizar esa evidencia ya en estas primeras audiencias. ¿Qué beneficio te aporta eso? ¿Y qué beneficio o qué contra te trae utilizarlo? Porque vas a develar quizás tu estrategia, por ahí la información no es tal, o necesitas pulir esa información con otras fuentes. Por ahí, o sea, hay que evaluar la seriedad del planteo y el planteo tiene que ir avalado con una evidencia. Pero sí tratar de polemizar y ya sacarle qué valor probatorio tiene esa evidencia, que bien dijiste, eso recién va a ser en la etapa del juicio. Absolutamente. Acá tiene que ser claro que lo que vos vas a ofrecer o que vos estás fundando tu postura tiene que ser claro. Si no es claro, más vale guardarlo para alguna otra instancia. Porque recién empieza, claro. Exactamente, recién empieza. A no ser que sea algo muy obvio, como el ejemplo que di, o que realmente no tuviera nada que ver. Pero no es para, por supuesto, destacar la loable labor de mis colegas, pero en eso los fiscales trabajan bien, en general, por supuesto. Todos tenemos roles fiscales defensores, pero realmente tienen elementos. No es que agarraron al que pasa caminando. Generalmente, o sea, en eso estoy de acuerdo con Claudia. Entonces, el inciso primero, yo tendría mis reparos a la hora, hablo desde la experiencia, yo mismo he realizado mini juicio y no ganás nada, adelantaste todo, es más, lo he comprobado, después aparecen ampliaciones de testimoniales por parte obviamente de la investigación que no tenían antes en base a todo lo que dijimos nosotros. O sea, le adelantamos la estrategia al acusador, entonces aparecen acomodos de testimoniales, a ver, no sé si en el mal sentido o en el buen sentido, pero se acomoda para ya ir neutralizando lo que va a ser la estrategia nuestra. O sea, y en ese sentido uno puede pensar, no, pero esperen, el fiscal tiene el deber de objetividad, entonces todo lo que yo diga lo va a corroborar para ver que mi defendido es inocente. No. Créanme, está todo bien, tienen el deber de objetividad, son excelentes fiscales, pero muy probablemente lo usen al revés, para neutralizar todo lo que estamos diciendo, no para verificarlo y que sea a favor. Somos parte, son roles partivos, más allá de que el fiscal pesa en su cabeza el deber de objetividad, no pesa en los defensores, pero si tiene una teoría del caso, es muy difícil, tiene que ser algo muy claro para que nos sirva. Entonces, yo recomiendo, salvo todas las excepciones que marcamos, que no se discute ese inciso. Podemos discutir el inciso tercero, por supuesto, la pena en expectativa, si no tiene antecedentes, no tiene siquiera causas en trámite, si realmente la posibilidad de que le apliquen una condena de ejecución efectiva es muy lejana. Entonces, por supuesto que podemos discutir ese inciso y también, desde ya, el inciso tercero, es decir, el peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio. Pero también es muy probable que perdamos ese inciso también, por razones de las más variadas.
Estas son opiniones, el derecho no es matemática, no es física, 2 más 2 no es 4, pero la situación de peligro de fuga obviamente se enlaza con la pena en expectativa. Mayor pena en expectativa posea el delito endilgado, mayor probabilidad de que se fugue. En teoría, no necesariamente. Ustedes saben muy bien, el artículo 221 brinda una serie de pautas para que se consideren estas situaciones. Y bueno, se habla mucho del arraigo, pero sí, y por eso el peligro de fuga no es tantas veces esgrimido, pero sí de entorpecimiento probatorio. Y ahí, bueno, ahí ingresamos a un debate de opiniones. Por ejemplo, a ver, aclaro que es mi opinión. En el juicio oral son testimonios, por supuesto, lo que va a valorar el magistrado o la magistrada para condenar o absolver. No puede ser un argumento que es muchas veces aceptado. Hay que preservar a los testigos para llegar al juicio oral. Todo tiene que estar en prisión preventiva. Y sí, si es evidencia hasta que... Termino la idea, Cacho. Es evidencia eso hasta que se transforme en prueba. ¿Me explico? Es evidencia hasta que se transforme en prueba, es evidencia. Entonces, aparte, justo lo estaba buscando, el código nuestro no establece, otras legislaciones sí, hablan de riesgos a partir de, o presumen riesgos a partir de los peligros para la seguridad de las víctimas o peligros para la seguridad de la sociedad. Acá tenemos el artículo 174, que establece cuando el fiscal realmente lo crea, puede pedir obviamente una protección policial para, de hecho lo voy a leer tal cual, para esa persona después va a deponer en juicio, cuando realmente existan elementos, por supuesto, para considerar que está en peligro su declaración. Protección especial. Las partes podrán solicitar al tribunal la protección de un testigo con el objeto de preservarlo de la intimidación y represalia. El tribunal acordará la protección cuando el peligro invocado, la gravedad de la causa y la importancia del testimonio lo justificaran, impartiendo instrucciones precisas para el eficaz cumplimiento de la medida. Por ejemplo, también tenemos la ley 13.494 del programa de protección de testigos. Ustedes dirán, bueno, pero no hay presupuesto, no existe eso. Y es culpa del imputado. Culpa del imputado que el Estado no pueda garantizar, no se puede garantizar la seguridad de alguien con la prisión de otro. Para eso existe el ministro de Seguridad, la policía. Yo siempre digo, el juez de garantías no es ministro de Seguridad. Muchas veces se le exige al juez de garantías que sea ministro de Seguridad. No solo eso, sino que hay situaciones y situaciones. En una situación, por ejemplo, que me tocó a mí, había sido un delito de robo, se había robado un objeto, obviamente esta persona, con cuchillo, sin antecedentes, sin causa de trámite, un adicto. No solo eso, sino que fue un caso prácticamente en flagrancia, porque desde el primer momento de la investigación se había recopilado todo, se había cautelado todo, filmación, vehículo, todo secuestrado, cuchillo, vestimenta, el objeto robado y el muchacho pidiendo perdón en la audiencia. O sea, todo, ya está, sin antecedentes. El robo calificado, obviamente, un mínimo de 5 tiene porque utilizó un arma. Contado por la propia víctima que participó de todas las audiencias, la violencia, dame ese objeto, no me mires. No le pegó, no le agarró la cabeza y se la dio contra el mostrador. Esa fue la violencia propia de un robo que, de hecho, hay una jueza de Venado Tuerto que, fíjense lo que dice, en una causa, Chaparro Diego dice: el temor que pueden tener las víctimas o testigos para declarar una causa debe ser examinado conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad con las circunstancias del hecho. Es lógico que en toda causa exista o pueda haber miedo o molestia en concurrir a declarar, pero debe considerarse si ello es suficiente para no permitir un testimonio sin presiones, y en esta causa no observo una situación distinta a la mayoría de los expedientes de robo con violencia sobre las personas, dado que no hubo lesiones ni una agresión exagerada sobre la víctima. Además, no hubo circunstancias de naturaleza objetiva que autoricen a presumir entorpecimiento en la investigación, por ejemplo, amenazas, llamadas telefónicas, pasar insistentemente por el frente de la vivienda o cercanías, tocar timbre, etc. Acá no solo eso, sino pide perdón. Bueno,
entiende el magistrado o magistrada de primera instancia que podía existir la posibilidad de entorpecimiento probatorio. A todo esto, la víctima mujer, decía, yo no me cabe duda de que tenga miedo, no me cabe duda de eso. Pero me parece que estas reglas objetivas del entorpecimiento, primero que no deberían aplicarse para preservar testimonios porque todos deberían estar en prisión preventiva. Segundo, que no había elementos o algún antecedente de que sea violento, de que haya agredido. Tercero, y esto lo cito a Gabriel Kessler, es un sociólogo de la Universidad de La Plata, que cuando habla de la sensación de inseguridad o la dimensión subjetiva de la seguridad, él, que realizó muchos estudios, lo divide en género, rango etario, nivel socioeconómico o lugar de residencia. No es lo mismo el temor que puede tener una mujer que un rugbyer de 1,90 m y 120 kilos. No es lo mismo el temor que puede sentir un ancianito o una ancianita que este rugbyer. No es lo mismo alguien que vive en un complejo con doble sistema de policiamiento o doble sistema de seguridad, como el privado en un country y el público, que alguien que tiene que caminar 8 cuadras para tomarse el colectivo o el transporte público. Lo mismo con el nivel socioeconómico. Entonces, si esa persona, el juez de Cámara confirmó, y después en la próxima revisión que tuve, eso ya desde el primer momento ya estaba, que fue durante la preliminar, la audiencia preliminar o la audiencia de etapa intermedia, también fue negativo. Es decir, 3 magistrados distintos opinaron lo mismo, ¿no? O sea, por eso no digo que esté mal ni nada, yo comparto mi opinión, pero 3 magistrados distintos opinaron lo mismo. Ahora, si esa víctima decía, yo tengo miedo, obviamente, es más, hasta se me tildó a mí de que estaba revictimizando por realizar las apelaciones o las revisiones, porque claro, se la cita a la víctima, que en eso estuvo muy bien el magistrado en decirle, usted puede venir si quiere, si no quiere, no venga, no es que tiene que venir. Pero si en vez de una mujer que dice, tengo miedo, aparece sentado, Álvaro, y diciendo, si no llegaba a tener cuchillo te arrancaba la cabeza, nada más, gracias señoría. ¿Se aplica lo mismo? Es el problema de sujetar a la dimensión subjetiva, a la sensación, algo que debería ser objetivo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiero decir? Que también, pueden opinar de una forma u otra, también se pierde. O sea, la prisión preventiva, ya no le digo una causa perdida, hay que por supuesto apelarlas, revisarlas, sin lugar a dudas, pero no hay que ponerse ansioso, porque todo eso, después, en el juicio, se rebate. Muchas veces se critica, que para mí, y no lo digo pues esté Claudia presente, tenemos excelentes magistrados, en el juicio lo que se valora es lo que se le trae a colación al tribunal. Muchas veces hemos escuchado a lo mejor colegas de la fiscalía, no, pero si estuvo tantos años en prisión, o tuvo 1 año, 2 años en prisión preventiva, tiene que ser culpable. No, pará. En la audiencia de medidas cautelares se litigan riesgos. Entonces, con esto que hablamos de la probabilidad, con las distintas opiniones sobre el entorpecimiento probatorio, sí, podés perder, o lo podés sostener en prisión preventiva, pero el juicio es otra cosa. Entonces, yo lo que observo muchas veces es que se litigan fuerte las medidas cautelares. No sé si es parte de una política o de estrategia de mis colegas, hablo en general, o no, pero se litigan fuerte las medidas cautelares y se van quedando sin nafta para el juicio. ¿Cómo le ingresamos la nafta? Con los abreviados. Ahora voy a hablar de los abreviados, en mi opinión. Porque si no, yo no sé, y hablo de las 3 absoluciones, 2 absoluciones que logramos, porque por supuesto tengo un equipo de asistentes que trabaja conmigo, habían llegado a prisión preventiva. En las 2 habían llegado a prisión preventiva. De hecho, se encargó el fiscal de hacérselo saber al magistrado. Pero el magistrado, que valoró, falló, evaluó, analizó, meritó, razonó todo lo que le había sido en el juicio, no encontró, o sea, por el principio de inocencia, por la insuficiencia probatoria, el indubio pro reo, pongan el nombre que quieran, pero falló como yo entiendo que correspondía fallar, y habían llegado en prisión preventiva, pero porque la lógica es distinta. No entendemos todo lo que estamos acá, somos letrados, por ahí a muchos no lo entienden. Es más, y ahora sí ingreso un poquito al análisis de los abreviados.
Pude acceder a un informe estadístico de la Defensoría Regional Rosario que en los primeros 3 años el 98,7% se cerró por juicio abreviado y el 1,3% por juicio oral. Está bien, Estados Unidos es más o menos así, no, porque si no funciona. Si todo fuera juicio oral no funciona. Ahora, para poder sostener a alguien en encarcelamiento anticipado, generalmente, no digo que sea en todos los casos ni nada, pero se incrementa la figura penal en la cual se subsume lo que haya hecho o no la persona. Por no decir la inflan, vamos a decirlo, bueno, la incrementan. ¿Qué pasa? Claro, la incrementan. Homicidio en grado de tentativa. Tal vez después, a ver, entre el homicidio en grado de tentativa y el abuso de armas, las escalas penales, hay una diferencia importante. Mejor fue abuso de armas. ¿Va a decir eso el fiscal para sostenerlo en prisión preventiva? No. Va a decir homicidio en grado de tentativa. O sea, y si a lo mejor lo lastimó levemente, puede ser homicidio en grado de tentativa, lesiones leves o abuso de arma no, porque ya estarían las lesiones leves. Pero, entonces, ese incremento para poder sostener a alguien privado de su libertad y poder negociar una salida alternativa a través de un juicio abreviado, cuando a la hora de la negociación, cuando por ahí se oferta por parte de la Fiscalía una baja significativa, en realidad no es ninguna baja, porque eso había sido incrementado, inflado. Eso es lo que iría, en el mejor de los escenarios, para la Fiscalía. Una vez me dijo un colega, me dice, bueno, estas son las pretensiones de la Fiscalía. Bueno, las pretensiones de la Fiscalía, creo que para el juicio. Para la salida alternativa, estas son las pretensiones del imputado. Otra vez otro colega me dijo, no, precisamos una condena ejemplar. Bueno, la condena ejemplar para el juicio, no para el abreviado. ¿Pero por qué digo esto? Porque no se puede una condena rápida y abultada. O es rápida y disminuida, pero que realmente se vea la disminución desde nuestra apreciación, desde nuestro análisis, o abultada pero larga. Ahora, yo anoté 6 motivos por los cuales tiene que verificarse esto de que realmente sea un regalo de Navidad, o sea, que sea realmente una oferta interesante. Primero, porque otra vez utilizando términos futbolísticos, si vamos a juicio, la Fiscalía tiene que hacer el gol. Nosotros, aunque la pateemos afuera, podemos, o sea, y digo porque me ha sucedido, a lo mejor ambas partes no llegaron preparados al juicio, porque todos tenemos mucho trabajo. No es lo mismo no llegue el fiscal preparado al juicio que no llegue el defensor. El fiscal tiene que haber preparado a todos los testigos, todo lo que se va a transformar en prueba. Ahora, no te viene un testigo. El testigo no dice exactamente lo que vos pretendés para tener por acreditada una proposición fáctica. Por supuesto que si el juez la entiende real, es una afirmación de hecho respecto del caso concreto que satisface un elemento del tipo que me está imputando, no sé, robo calificado. Se olvida algo el testigo. Bueno, no va. No lo preparaste bien. Son un montón de cosas que pueden pasar en el juicio. Un montón de cosas que pueden pasar. Muchas cosas. Y en el mejor de los escenarios no sería la pena que vos quisiste sostener durante la prisión preventiva, sería la otra. Entonces ya empezamos a bajar. En el mejor de los casos te va a dar esto. Ahora voy a hablar de casos sin dar apellido, ¿no? Casos concretos. Eso por ahí, entonces, número 1, la Fiscalía tiene que hacer el gol, la defensa le basta con defenderse. Si llegamos los dos sin prepararnos, ¿quién cree que va a tener más ventaja, el fiscal o la defensa? La defensa. O preparándonos poco. Segundo, la confesión. Porque, si mal no, el inciso 3 o el cuarto del 339, el que habla de que tiene que reconocer lo hecho. Antes, simplemente debía prestar su conformidad el imputado. Ahora tiene que reconocer lo hecho. Eso es una confesión. Yo una vez le escuché decir a Daniel Herbeta, no hay nada más difícil que dar vuelta una confesión. ¿Cómo hacemos para dar vuelta una confesión? ¿Cómo hacemos? Es difícil. Entonces, esa confesión ya se transforma en una nueva evidencia o prueba sumada a la que colectó el fiscal, y por más que muchas veces me pasó, que firma y después la audiencia para ratificarlo se arrepiente,
Entonces, hasta el juicio, el fiscal me va a traer a colación que firmó un abreviado. El fiscal va a hablar también de la teoría de los actos propios, que no puede ir en contra de lo que había prestado, obviamente. Yo como defensor, está bien, firmamos, hay todo un protocolo, precisamente por todo lo que estoy mencionando, hay todo un protocolo muy severo en la defensa en cuanto a los abreviados. ¿Cómo? El consentimiento informado y demás, que realmente el defensor, y ahora le haya transmitido todas las posibilidades, obviamente, no una obligación de resultados, sino de medio. Es el segundo punto. El tercer punto, como dije, el Ministerio Público o la Fiscalía está ahorrando, está economizando muchísimos recursos. Muchísimos. Preparar un juicio oral, un montón de tiempo, de desgaste. Si ustedes me dicen, bueno, no, la Fiscalía de Rosario, no estoy hablando, hablo en general, cuenta con 70 fiscales. No, pero cuando, ya lo decía Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones, los recursos son escasos y de uso alternativo. El fiscal que lo tengo para el juicio no lo tengo para acá. El fiscal que lo tengo para esto no lo tengo para acá. Para esta otra cosa. Entonces, un montón de tiempo que le está ahorrando. Un montonazo de tiempo de preparación, de cosas que pueden pasar en el juicio, porque como bien dijimos, levantar la denuncia todos sabemos que no existe. Pero mucha gente después se retracta, no había sido tan así, no quiere más inconveniente, no va a juicio, inclusive en las causas de género, por supuesto que puede estar inmersa la mujer en este círculo de violencia, sin lugar a dudas, pero inclusive en esas causas, cuando no asiste al juicio mismo, también crea una complicación extra para la Fiscalía. En cuarto lugar, le ahorramos y economizamos mucho tiempo a los jueces. Igual que a los fiscales, pues los jueces tienen que valorar, tienen que, por supuesto, analizar, tienen que fundar, tienen que motivar, tienen que resolver todas las objeciones, todos los planteos que haga la defensa. Un montón de tiempo también que le ahorramos a los magistrados. En quinto lugar, a raíz de que precisamente el MPA o la Fiscalía, o en general, incrementó esa calificación para poder sostener en prisión preventiva, y a lo mejor, y digo solo y tal vez para que sea más posible que la persona firme un abreviado, viéndose que pierde todas las revisiones, después, a la hora de negociar, pareciera que se quiere dar a entender como que te hacen un favor. Te hacen un favor, era lo que iba a hacer. Y para el imputado, nosotros lo entregamos. Me cansé de escuchar, pero si es pochito, pues pobrecitos son personas por ser vulnerables, no entienden de derecho como no entiende a otra persona, como yo no entiendo medicina, como yo no entiendo ingeniería. Te dicen, pero si a Pochito mató 5 y le dieron tanto, si a Pipito mató y después realmente tenemos problemas, porque casi nunca sucede que realmente el imputado diga, por favor quiero firmar una verdad, por favor quiero firmar una, por favor quiero una. Es uno el que hace el análisis, por supuesto, y le brinda toda la información para que decida. Pero entonces, todo lo que mencioné se tiene que ver traducido en una baja considerable de años. Si no hay una baja considerable de años, vamos a aprobar sobre el juicio. A no ser que el imputado no quiera. Yo siempre digo, ¿vieron cuando uno presenta un recurso, una impugnación, que primero se hace un examen de admisibilidad? Bueno, yo hago el examen de admisibilidad, después que resuelva el imputado. Y ahora voy a mencionar un caso donde opinamos distinto, el imputado y yo. Pero antes voy a citar algunos casos. Por ejemplo, en la causa, vamos a ponerle B corta, acusó por 18 años el fiscal. Ofrecía 10 años en un abreviado. Este había sido un abuso. Después lo vamos relacionado al último punto de la violación del imputado. Después de un largo debate lo condenaron a 10. ¿Era buena la oferta? No, no era buena. Nadie tiene la bola de cristal. Por eso yo me anoté en mi registro. Buena era 8 en el mejor, porque tenemos una barrera, por supuesto, que es la calificación del párrafo cuarto del artículo 119. Buena era 8 en el mejor de los casos. En la causa D, el fiscal acusó por 12 años y medio. Eso provocó que se generara un tribunal colegiado, por supuesto. Ofreció 4 recalificando. En el primer caso, por supuesto, yo dije que no, el imputado dijo que no. En el segundo caso, ofrecía 4 recalificando, yo dije que sí. Le dije al imputado, ¿Qué calificación? El delito, bueno, era un gravemente ultrajante, ahora no recuerdo posición, pero ofrecía recalificar
en abuso sexual. ¿Estaba en prisión preventiva? No, estaba en libertad. Porque si estaba en prisión preventiva ya Estaba en libertad, estaba en libertad. No, por eso, estaba en libertad, ofrecía 4. Exactamente. Que eso también trae otro problema, abro el paréntesis y lo cierro rápido, pero después cuando se sostuvo una calificación superior y se quiere renegociar, el fiscal después precisa someterse al control administrativo jerárquico, porque ustedes saben que cuando hay disconformidad de querellante o se firme un abreviado superior a 6 años o se modifique la calificación legal en favor del imputado, requieren la venia del fiscal regional. Muchas veces me ha pasado que colegas dicen, no, tengo que andar pidiendo, pero ¿para qué le incrementaste entonces? Hay un montón de situaciones que uno no las ve con el tiempo, pero esto es para que el partido de fútbol sea un poquito más parejo, nada más, no estoy diciendo otra cosa. En la causa de, como dije, ofrecían 12 años y medio, me pareció bien. Bueno, fuimos, debatimos, lo condenamos a 4. ¿Eran buenos los 4 entonces que ofrecían? No eran buenos. 3 de ejecución condicional habrán sido buenos. A ver, con el diario del lunes pues, opinamos todo, pero por eso ya anoté. En la causa U, acusó por 10 años, ofreció 3 de cumplimiento efectivo. No acepté yo, no aceptó el justiciable, absuelto. En la causa O, acusó por 3 años y medio, había varias discusiones ahí, porque tenía varias causas, pero una de ellas era, en una de ellas, por ejemplo, se trataba de la aportación, de la tenencia de tumbera, entonces hay toda una discusión sobre si arma de guerra o no, si no era arma de guerra está prescrito, si arma de guerra no está prescrito, pero por supuesto, como ustedes conocen, el fallo ponciano de la Cámara de Vera sostuvo que la tumbera no es arma de guerra, con los votos de los magistrados Rena, Burnick y Reyes. Burnick y Reyes eran de Santa Fe, compusieron el tribunal de esa forma porque habían participado los otros magistrados durante la investigación penal preparatoria. Bueno, pero amén de todo, ofrecían 3 años de cumplimiento efectivo. No me convenció a mí, no me convenció, tampoco lo convenció al imputado, absuelto. En la causa vamos a ponerle, acá yo tenía 2 defendidos. Bueno, a uno se lo acusa, a uno o a una, puede ser mujer también, aclaro, se le acusaba se lo acusaba por 4 años, se ofreció un abreviado por 3 años de ejecución condicional. Yo viendo los elementos, dije no y no. No, pero yo priorizo la salud, que esto, que lo otro. Bueno, pues yo no. Es más, en el consentimiento informado, no estoy de acuerdo, pues no va a alcanzar una condena, el fiscal con eso no alcanza. Fuimos a la audiencia, el juez, por supuesto, preguntó, yo dije, yo estoy en contra. ¿Está? El juez bien le preguntó al imputado, usted, su abogado defensor le está recomendando que no firme. ¿Usted quiere firmar? Sí, quiero firmar porque, bueno, ¿reconoce el hecho? Sí, pero bueno, lo avaló, está bien. Después fue una causa que tenía múltiples imputados, sí, se imaginarán cuál es. También tenía otro defendido yo, que lo acusaban por 5, le ofrecían 3 de cumplimiento efectivo. Yo, la misma situación, no veía, pero para con ellos, no sé para el otro, pero para con ellos no había elementos, dijimos que no, se transitó el juicio, todos absueltos. De más está decir que al otro día tenía a ese que había firmado en mi oficina. Te dije que no firmé. ¿Te dije o no te dije? Porque si después lo avalaba, un mal abogado, lo estudió, mirá, fueron todos azules. Así que ahora, calladito la boca, vamos a ver si planteamos una revisión cuando quede firme, veremos lo que hacemos. Otro tema novedoso. ¿Cuál? ¿De la revisión? Sí, porque ellos reconocieron el hecho, está firme esa condena. Por eso, y ahora. a su vez con la absolución de totalmente, los niños, exactamente. Eso va a ser un tema que va a quedar. Ahora por eso, ahora vamos a tener que ver a ver el resultado. Realmente, sí, exactamente. Y entonces, cierro con esto y me queda un tema más y después ya. Bueno, en otra causa que le pedían, también eran múltiples víctimas, eran 3 víctimas, lo acusaban por 40 años. Había ofrecido un abreviado del fiscal, pero por 15 años, pero duró una semana. Andá a convencer a tu justiciable para que firme 15 años. Enseguida lo elevó a 20 años el abreviado. Andá a convencerlo para que firme a 20. Dice, yo no maté a nadie. A explicarle obviamente la importancia que tiene la protección de los delitos de la integridad sexual, sin lugar a duda.
pero obviamente se litigó duramente, lo condenaron a 19. La Cámara lo elevó a 24. Ese incremento fue primer condena, está en curso una apelación horizontal que todavía no fue resuelta. Ahora, lo pueden bajar a 19. ¿Era bueno el acuerdo de 20? Así sean 24. ¿Valió la pena todas las horas que me insumió para ese fiscal prepararlo, discutir, salir? Ustedes saben lo que es un juicio oral, los jueces, el fiscal, salimos como en la cabeza así que no, es una... bueno, no sé, ustedes me dirán, sí, no sé. Pero le estoy dando ejemplos reales del registro que yo llevo de que no son buenas, no son atractivas las ofertas. No son hasta el de 4. ¿no? Ahora, ya veo, te puede salir. A ver, con el diario del lunes todos opinamos. El tema de la declaración del imputado. A ver, esto es importante. Dijimos que opinamos que no durante la audiencia imputativa, no durante la discusión de medidas cautelares. Pregunto, en el juicio, ¿declara o no declara? Te digo lo que escuché hoy de los jueces. No diga los nombres de los por jueces. supuesto, no. Estaban justo comentando y yo pasaba y decían que siempre es importante escuchar primero al imputado. Bueno, Con su teoría. bien. ¿Quién más aporta? Está bien, ¿quién más? Voy a hablar, por supuesto, de lo personal de la experiencia. Y se me viene a colación un caso que también fue por un reenvío horizontal. En primera instancia no declara, se sale absuelto, apela por supuesto el fiscal, revoca parcialmente la Cámara, tampoco declara, y cuando vamos al reenvío horizontal, ahí sí declara. Y ahí sale absuelto y sale absuelto por lo que dijo en gran medida. A la par de que se basaron, por supuesto, estaba Reyes justamente dentro de ese tribunal, a la par de que se basaron también en un montón de cuestiones que fueron vertidas en lo que fue la audiencia. Pero, a ver, a lo que voy es esto. ¿Declara o no declara? Yo siempre tomo en cuenta cuál es el caso. En ese puntualmente, en primera instancia, no lo hice declarar porque consideramos que no sobrepasaba el análisis típico para lo que el fiscal pedía condena. No era necesario. Exacto. Cuando vamos a Cámara, sostenemos lo mismo, consideramos que el fallo de la Cámara invoca disposiciones de derecho civil para condenarlo, lo cual, cuando vamos al reenvío horizontal, lo primero que hacemos es decir que si no sobrepasaba el análisis típico, ¿cómo primero se fue? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Declara o no declara? Depende. En Bueno, ese está caso- bien. En ese caso no, pero después sí. Después sí. Bueno, en general está bien, depende del caso, está bien. Acá aportamos. En general, salvo hay que ver, hay que ver obviamente el imputado, pero siempre hablando en general y el delito, en mi opinión es mejor que declare, sin lugar a dudas. Primero, y lo dice el librito, la capacitación jurídica no influye en el modo en que los jueces se convencen de cómo sucedieron los hechos. Acá se cita un experimento realizado en Estados Unidos donde se ponía un juez técnico y el jurado, ellos tienen sistema por jurado, y casi en la totalidad de los casos fallaron igual. El jurado que está compuesto de un plomero, de un abogado, de un ingeniero, de un chofer, que el juez que realmente tiene conocimiento jurídico. Fallaron igual. Segundo, y lo dice, lo cita, y insisto, recomiendo el libro, pero dice que a los fines de resolver los casos, tanto en la valoración de la prueba como en la resolución de los pleitos, los jueces, como es lógico, utilizan el sentido común. Ahora, ¿qué pasa? El sentido común es contrario a la garantía de la declaración del imputado. ¿Por qué? ¿Qué dice la garantía? Que se puede abstener de declarar sin que ello implique presunción en su contra. ¿Y qué dice el famoso adagio? El que calla otorga. ¿Cómo creen que falla el juez? ¿El que calla otorga o no? El que no haya dicho nada. Yo si fuera juez, ¿por qué no dice nada? Porque es culpable. Si yo soy inocente me cuelgo la palmera, pero me tienen que hacer callar si no tengo nada que ver. Después que estratégicamente se maneja, pero ya es un punto en contra. Y ahora también le voy a decir por qué. Bueno, de hecho acá dice, o sea, no ser ingenuos. No hay que confundir el ámbito factual con el normativo. Que porque existe una norma que dice eso, no puede pretender que eso pues no tenga consecuencias. Después, por supuesto, a la hora de valorar y de fundar, hallarán distintos elementos. No van a condenar solamente
porque no declaró. Pero es importante por lo siguiente, y esto realiza un estudio de 80 sentencias, absoluciones. Dice que dos supuestos influyeron en la duda absolutoria. Primero, la estrecha relación entre absolución y existencia de una defensa activa, con participación del imputado. Segundo, problema en la declaración de la víctima, pero en la pretensa víctima, en lo que sea, o víctima, no podemos operar sobre eso, sí controlar en todo caso, pero que sí depende de nosotros que declare el imputado o no. En los casos que yo le conté, que lo habían acusado por 18 y lo condenaron a 10, y en el que lo habían acusado por 2,5 y lo condenaron a 4, declararon y muchísimo. Pero pues yo le dije, a ver, contame qué pasó. ¿Y por qué dice esto? Pues por esto. ¿Y quién lo puede? Ahí está el testigo, una vez escucho. Y cuando declara, no declara desde el estrado, no, yo nada que ver, yo no, nada. Se sienta en el banquillo el acusado, declara y responde pregunta del fiscal, porque si no responde pregunta está armado eso. Por eso no cualquiera lo puede hacer. Pero sepan que si no declara ya hay una carta menos para jugar. Y aparte lo más importante de que declare y de una defensa activa, que incorpore una versión fáctica alternativa, o sea, una teoría, una hipótesis, una posibilidad distinta a la que realiza la acusación y eleva la exigencia de fuerza convictiva de la prueba. Entonces, a esa versión alternativa, por supuesto que es indiscutible para dotarla de credibilidad de que declare el imputado, que no fuera solamente una idea nuestra o una hipótesis nuestra. Y está estudiado también que es mucho más difícil para el tribunal condenar cuando debe escoger entre dos historias en competencia. Es un poquito lo que dijo Ana recién. Ese es el fundamento que más o menos... O sea, tenés dos historias en competencia, siempre digo. Uno tiene el chaleco balístico, se llama garantías constitucionales. Debe probar más allá de toda duda razonable. Por ahí en las situaciones donde la víctima es mujer tenés la perspectiva de género. Volvemos otra vez al empate. Y bueno, y ahí vemos qué dijo, qué justificó, y se le hace mucho más difícil primero a la fiscalía, porque aumenta la carga probatoria. Para que prevalezca su postura, ahora no solo tiene que, obviamente, acreditarla, sostenerla con pruebas, sino desvalorizar, neutralizar la del otro, la de la defensa. Y también, como ahora ahí te cedo la palabra, Claudia, y también el juez, sí. Un comentario pequeñito, Sí. respecto, como lo hablábamos en la charla anterior. En el momento es importante también, en qué etapa del juicio vos vas a hacer declarar a tu cliente. Exacto. Porque no es lo mismo que declara al Al inicio principio. que al final, cuando ya está todo producido, Exacto. ya... ¿Durante el juicio? Claro. No, perdona, exactamente, no, tal cual. Al principio, cuando se inicia la audiencia de debate, yo recomiendo no declarar y empezar a escuchar. ¿Se sienta Marcelo? Sí, porque tal. Che, ¿y este por qué dice eso? No, este dice, bueno, se sienta él. Empezar a refutar uno por uno los argumentos, a refutar uno por uno. Disculpame, lo que pasa es que cuando termina el juicio y habla el imputado, es como que ya todo transcurrió. ¿Entendés? Ya en un punto pero ya el tribunal fue tomando una Está bien, decisión. sí, Entonces, también. Lo que vos decís, esto de tener las dos posturas, es desde el inicio. A ver, el fiscal habla, Todo el imputado depende. plantea su... Todo depende de la estrategia. Obviamente. Porque pero- como decía ahí Orlando, tal vez pensando en lo que él decía, que el diputado goza de este chaleco, digamos, de garantías, tal vez puede introducir su versión a fin de juicio. Pero si la idea es hacerle ver al tribunal una versión alternativa, yo creo que desde inicio ya lo debe hacer, porque Por eso. además deberá acreditar cuál es su versión. Más allá que Exacto. no acreditar su inocencia, sino Porque su si no, versión. Porque si no, el tribunal es una- está mirando lo que la fiscalía le va aprobando, entonces al final que te hable el imputado ya no tiene sentido, porque Pues eso ya fue tomando va a una depender decisión y de- siempre convenciéndose de la teoría que le fue planteando el fiscal. Seguro, va a depender de la estrategia. Si Si vos vos de sos... entrada le planteas las dos posturas, bueno, el tribunal va a estar ahí prestando atención a... Lo que pasa es que igual la Pero defensa... a ver dónde cae la pelota, Claro. adentro, afuera. Está bien, pero A ver, igual la defensa... ¿quién va a Igual la tener los defensa, bolsillos? en el gato de apertura, tendrá que hacer un planteo de Claro, en el caso sí. Claro. que va a estar en sintonía con lo que en algún momento declare el diputado. No tanto para no brindar mucha información. ¿Qué quiere decir? Claro. Llevar algún testigo que avale todo lo que quiere Claro, decir. exacto, por por supuesto, supuesto. tiene
ya que ver con la teoría del caso. Un flor de invento. El relato, a ver, llevar algún testigo, perdón, ahí te escucho. En los delitos de alcoba, de puerta hacia adentro, ¿qué testigo va a llevar? No hay nadie. Es la versión de la víctima con el imputado que se atiene a declarar. La información de contexto, bueno, para la información de contexto, hay un montón de casos, sin duda, pero información de contexto, a ver por qué esa información de contexto es brindada así. ¿Me explico? Una posible, estoy hablando en general, pero en esos delitos donde no puede llevar ningún testigo, a lo mejor, qué sé yo, por ejemplo, sí, le enseñaron a la víctima que dijera esto. ¿Y por qué? Pues la abuela me dijo que no quería que esté y que iba a llorar lágrimas de sangre. Y había un testigo y dice, sí, yo escuché cuando pasó la mujer y le dijo, ¿cómo va a llorar lágrimas de sangre? Lo condenaron igual, pero ya me parece a mí, para el tribunal, y la máxima, ¿verdad? No te digo que tenga duda ahí, pero ya no, y ya tenés que empezar y se lo trabás. A ver, no es que uno se lo traba de malo, tiene derecho a defenderse el imputado. Ese es el punto en cuestión. Y cierro con las objeciones. No sé si alguien quería decir algo, porque yo a lo mejor interrumpí. Yo creo que tiene que ser un hilo. No, el tema que quería hablar se pasó. ¿Cuál era? No, el asunto. Yo creo que la defensa, desde el alegato de apertura hasta el alegato de clausura, va siguiendo un hilo de su teoría del caso para poder realizar y terminar con ese alegato de apertura, más allá de que el imputado declare cuando empieza el juicio o cuando termina. Generalmente cuando termina. Sí, no, pero cuando tenés un poquito decía, está bien, yo te digo que no. Vos tenés que llevar tu hilo y tus preguntas tienen que llevar a tu teoría así. La teoría se puede modificar, como bien dijo el colega acá, que por ahí me ha pasado, testigos de la fiscalía incorporan información que no esperaba y que es favorable. Pero después, yo insisto, más allá de que declare apenas empiece, yo por lo menos durante el debate y al final tiene que declarar, pero durante también. Si no pareciera que es el cierre, ¿me explico? Para mí, le ponemos el moño, ya está, o sea, pero bueno, insisto, son imputados que tienen la capacidad, que uno por supuesto lo escucha. Esto es como cuando el fiscal prepara a su testigo, no le incorpora, no debería incorporar la información. Lo escucha y obviamente le señala. Bueno, uno lo escucha al imputado, porque no solo porque es ilegítimo e ilegal inclusive, sino porque nos falta la posibilidad que el imputado diga, el defensor me dijo. Entonces mejor, y yo, ¿qué opina? ¿Qué tengo que decir, doctor? ¿Qué tengo? No sé, qué sé yo, lo que vos me digas, a ver qué decís vos. ¿Y que declaro o no declaro? No sé, yo, si a mí me acusan lo que te están acusando vos, me cuelgo de la palmera, si soy inocente. Y si no soy inocente, empezamos a discutir un abreviado a ver en los términos más mejores, digamos, pero no asumir el problema lo tiene el imputado, no nosotros. Porque si no parecía te trasladan el problema a vos. Y así después, bueno, nos enfermamos. El problema tienen ellos, uno es un defensor técnico. Para cerrar el tema de las objeciones, yo digo que son las objeciones como en el fútbol, esas faltas tácticas, o sea, esos empujoncitos, no hace falta, si viene Messi, falta pasando a todos, fracturarlo, o sea, el equivalente a una objeción que no tiene asidero. Pero cuando se encuentra, obviamente, una posibilidad, no hay que dejar de hacerla a las objeciones. Hay que tenerla estudiada, pregunta repetitiva, sugestiva, obviamente conclusiva, etcétera. Yo traigo a colación, yo cuando pregunta al fiscal no lo miro, me concentro y escucho, o sea, me focalizo todo en lo que pregunta, cómo lo pregunta. En un caso, y las conté, después realicé 15 objeciones, 13 al lugar. Ya no sabía ni qué preguntar, al final ya no quería preguntar más. Estaba deponiendo una testigo de parte, que era la trabajadora social, y por las preguntas eran repetitivas, eran sugestivas no, pero no tenían que ver con la teoría del caso, no tenían que ver. Y entonces, a ver, pero esto es porque, si con esto cierro, si se va a juicio, se pelea. O sea, se disputa cada metro del terreno, se traba fuerte en cada pelota. De esa forma yo creo que con nuestros adversarios, por supuesto, son roles, lo tienen que tener en consideración a la hora de afrontar un juicio. Porque si vamos a juicio nos quedamos con una defensa pasiva y pasa y dale que dale, o sea, nos pasa por arriba como si fuera esa locomotora. Entonces, hay casos que son, por supuesto, inganables, pero, insisto, con esto cierro, es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Hay que tener paciencia, es difícil cuando alguien está privado de su libertad.
pero a lo mejor es ceder para después ganar. Muchas veces ya se arregla con un poquito más de lo que ya cumplieron en prisión preventiva. Hay que tener paciencia, sin lugar a dudas, y no hay que estudiar el caso y no, como los ejemplos que daba, dejarse llevar por propuesta, que uy, qué copada que está esta propuesta, qué interesante. A ver, esa propuesta es lo máximo que va a conseguir en juicio eventualmente. Que baje más. ¿No quiere bajar más? Transitamos el juicio. Transitamos el juicio. Bueno, esta era un poquito, espero no haberme excedido. ¿Qué hora es? Creo que No, está bien. Uy, las 9 de la noche. Bueno, nosotros estamos hasta las espero 11 que, por ahí. no sé si alguien Sí. quiere... Ah, ¿sí? ¿En serio se queda? No, sí. Bueno, ahora Sí. lo escucho a ustedes más allá de las opiniones que fueron vertiendo, no sé, Nicolás. Primero, Me queda una. pará. Primero, un aplauso para Orlando.